más bien de una vez las características, todas estas características se sintetizan en lo siguiente. La manera de escribir, la manera como se escribió la historia, la manera como se iba contando la trama, se sintetiza de la manera siguiente. Germán la sintetiza de la siguiente manera. La manera como los historiadores hispanoamericanos clásicos enfrentaban lingüísticamente el complejo social puede verse como la colección privada o la temática personal descritas por Barthes o como la prefiguración de Wilde. O sea, él dice que hay Barthes tenía una manera de mostrar cómo las colecciones privadas que tenían los historiadores las usaban para escribir, y cómo las prefiguraciones de la biografía se iban extendiendo a la explicación del ser colectivo. Esa manera de hacer la historia se trataba de un código con el cual podían reducir una realidad colocada al margen del punto focal de su percepción. O sea, la realidad la reducían a la manera como ellos la percibían. Y esa manera estaba conformada por el entrelazamiento de las acciones de los personajes individuales. Ellos reducían la historia al entrelazamiento de acciones de personajes individuales, de una manera muy biográfica. Si para estas la literatura de ficción había desarrollado ciertas convenciones, al no existir las ciencias sociales, no ocurría lo mismo con la designación de los hechos sociales de masas. No se describían los hechos sociales de las masas, de los sectores que están participando en la historia, en la revolución. En otras palabras, se trataba de agregar un segundo significado, agregaban una connotación. Dicha connotación se desarrollaba mediante una variedad de códigos. Y a esos códigos los iban alimentando con los valores culturales y sociales que el historiador tenía. El historiador agregaba sus valores culturales y sociales a la historia, y con ellos reescribía la historia, contaba la historia. Bueno, dejemos ahí, y más bien otros aspectos que quiera ahorita trabajar, yo puedo denunciar. Hay un aspecto que puedo trabajar enseguida, de acuerdo a lo que conversemos, de acuerdo a lo que a ustedes les interese. Es un aspecto que me interesa a mí, es la manera como, en qué sentido esa otra historia. Había una historia, mientras se contaba la historia de la revolución, de la independencia y de los héroes, tratando de identificar sus valores con los valores deseados para la república que había que construir, para el ideal de república que había que construir. Había, en ese interés de hacer la historia así, había un interés de no contar otra historia. O sea, no solamente había olvido, sino que había un interés de no contar la historia. La intención era no contarla. La intención era no contarla. ¿Cuál historia? La historia de las masas. La historia de abajo. La historia de las realidades de los mestizos. ¿Cómo estaban viviendo los mestizos? ¿Cómo estaban viviendo los afrodescendientes? ¿Cómo estaban viviendo los indígenas? ¿Cómo estaban viviendo los campesinos? ¿Cómo están viviendo los grupos que están contribuyendo a la riqueza nacional? Los que están trabajando en las haciendas. Así como el daño más o menos. Los que están trabajando en las haciendas, los que están trabajando en las haciendas esclavistas, los que están trabajando en las haciendas serviles, los sectores que están formando los pueblos, los sectores que están construyendo los pueblos que están formando, los pueblos que se están formando, que se están asentando en las vertientes de las montañas. Sí, toda esa historia que es la que llamamos la historia social, la historia de los sectores sociales, la historia de los sectores populares, la historia de los sectores sociales distintos a los protagonistas de la revolución,
esa historia que va más allá de los protagonistas de la revolución, esa historia que va más allá de los héroes, esa historia que va más allá de los líderes de la revolución, esa historia de todo de ese otro vasto sector de la sociedad colombiana, no la cuentan. Y por lo tanto, no esconden esa historia. Y en ese sentido es que Herman dice que esta historia va contra esa cultura. Todavía de eso. Bueno, ahí les dejo la inquietud, empecemos a conversar. Bueno, es muy honroso para el Centro de Historia tener historiadores profesionales de la historia. Se atribuye al doctor Miguel Moreno Jaramillo Mi profesor de Derecho. iniciar en la primera conferencia del año con sus alumnos diciendo: el derecho son 4 maticas bien sembraditas, y pare de contar. Digo esto porque me parece que mi amigo Germán Colmenares, amigo desde hoy, porque no lo conocía, convierte ese libro o hace de ese libro un tratado que necesita intérprete especializado y que los temas tratados darían para semanas enteras de la conversación que el expositor gentilmente nos ofrece. Es que no puede ser la misma historia la de la Argentina, un pueblo europeo que vive en América, que la historia, por ejemplo, de Bolivia, que es quizás con el Ecuador el país en donde la raza americana se conserva tal vez en su mayor pureza. O la peruana. Y en cuanto a aquello de concentrar la historia como la hicieron supuestamente los argentinos, levantándole un monumento pascuoso a San Martín, otro argentino, Jorge Luis Borges, recorría tranquilamente con un su amigo las calles de Bogotá y le comentaba a ese su amigo, le comentaba a su amigo viendo tantas estatuas, y entonces el amigo colombiano le dijo a Jorge Luis Borges: lo que pasa es que entre nosotros hay muchos próceres, debe ser a esos a los que quieren levantar los monumentos, y pocos héroes. Así describía este amigo de Borges, seguramente un personaje muy importante, pero no recuerdo el nombre, lo que pasaba aquí en Colombia. Y en cuanto al hecho de que redujeran sus comentarios históricos a la reciente guerra de independencia, pues es normal, porque los tenían todos impactados, ¿no es cierto? Y en cuanto a otro hecho de que habla la conferencia, del distanciamiento al parecer que debe existir entre la literatura y la historia,
Yo recuerdo, se me viene a la memoria, que alguien muy importante decía, es que la historia forma parte, no es más que otro género literario. Y yo veo que los novelistas van utilizando la historia. Por ejemplo, Cortázar, con su Rayuela y sus otras obras. Y estoy terminando de leer una obra colombiana en donde la descrestada que me pega ese señor es tremenda, porque tiene una memoria tremenda de lo que ocurría en la Edad Media. Los acontecimientos políticos, históricos, con fechas y todo, la toma de la Bastilla, todo aquello, que se llama La Tejedora de Coronas, de Germán Espinosa, una obra que no tiene sino comas, no tiene puntos y comas, no tiene puntos, no tiene, es un chorizo. Es lo único que le critico yo a eso, que es más larga que el río Amazonas. Germán Espinosa, pero es una gran obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tenemos en cuenta que la historia es una narración fiel de los hechos, de los fenómenos, de toda clase de fenómenos jurídicos, políticos, económicos, si es una narración fiel también de todos los eventos culturales, tenemos en cuenta en esta descripción, mejor en esta intervención que muy bien hace el expositor, que los tratadistas de ese momento están confundiendo para engañar, porque hacían a veces de déspotas, de tiranos. No sé por qué no mencionaron al tirano Rosas en Argentina. Hacían esas veces, ¿para qué? Para consolidar la épica de la humanidad, que ha sido siempre la guerra. Y esa épica de la humanidad, ellos querían consolidarla. ¿Cómo? Rindiéndole culto a la personalidad. Por ejemplo, hablaban de un héroe mítico, de un héroe ficticio, de un héroe con unas altas calidades, pero que en realidad no era sino un personaje distractor, porque la verdadera historia, la historia de la comunidad, la historia que tiene que presentarse en los distintos grupos, en los distintos eventos, tratando de consolidar la reivindicación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, de los derechos colectivos y garantías sociales, no se ve ni por el forro, ni eso lo abarcan los tratadistas de ese momento. Por ejemplo, se habla de unas convenciones. Esas convenciones no tienen en cuenta nada, simplemente se basan en un culteranismo gongorista, se basan también en un simbolismo, se basan también en unas paradojas que son reuniones de ideas que parecen contradictorias y que en realidad no son. En términos generales, la conclusión podría ser que eso no es historia, es una especie de historicismo hipócrita, un historicismo que no contribuye con la calidad de vida de los habitantes de esa época, una especie de historia que no genera ninguna inquietud y que no motiva a nadie para vivir relacionando esos hechos que son fatídicos, esos hechos que no tienen razón de ser y esos hechos que en realidad no conducen a nada, porque la historia debe conducir a una reivindicación de los pueblos, a que los pueblos
adquieran una mejor calidad de vida y a que los pueblos se sientan realizados como Estado, que Estado se define como personificación jurídica de la nación, como un verdadero aparato jurídico. También se limitan, inclusive no están de acuerdo con la narrativa, más bien pertenecen a un historicismo que enfocaba Dilthey, y que en realidad no podemos de ninguna manera alabar la personalidad de esos escritores, porque más bien fueron contradictorios, engañosos, falaces, perversos, y contribuyeron con la misión dictatorial y despótica de la época. Profesor, muchas gracias por su exposición, porque en realidad los que tenemos una formación histórica, pues se nos olvida algo al repasar con relativa frecuencia pues, clásicos de la historia colombiana como Colmenares. Pues tomé notas acá de Mitre, de Barros, Restrepo, me parece pues muy interesante, y el trabajo de síntesis que usted hace pues muy bien, porque es que en realidad todavía esto lo tenemos, es decir, todavía estamos luchando con esa forma de la historia en términos de los grandes héroes y cómo ajustar lo que realmente pasa a lo que dijo el héroe. Todavía vemos en la historiografía personas que hablan con términos de ya, del momento, del siglo XXI, de temas de hace 50 años, cuando ya sucedieron los hechos. No es como el regresar, como es un trabajo académico que debemos hacer, regresar a la época para poder entender. Entonces, su intervención me gusta mucho, muchas gracias, profesor, porque nos permite eso, como reconsiderar también el trabajo historiográfico que estamos haciendo, sobre todo en los centros de historia. Usted está atrás de los héroes nuestros de Itagüí, y cómo, respetando estos héroes, desarrollar procesos, ¿cierto? Cómo construir una historia-problema en el municipio de Itagüí. Y me gusta mucho porque trabajé como para ir a la reunión, a esta conferencia, como aquel viejo debate entre la nueva y la vieja historia de hace 15 años, tal vez, cuando el profesor Germán Arciniega se sienta con los grandes historiadores de la nueva historia colombiana y empiezan a buscar puntos de acuerdo. Entonces empecé a trabajar eso, como pensé que tenía una relación el tema, y me doy cuenta pues de que en realidad el tema está muy desarrollado ya. Yo estaba como en la idea de una presentación que se estaba haciendo allí, pero ya el tema estaba muy desarrollado por Colmenares. Me gusta mucho esto también porque vine pensando también en que si la charla iba a estar más o menos como al nivel de algunas que escuché en el encuentro de estudiantes de historia que acabamos de terminar hoy, y me doy cuenta que muy bien, ¿no? Está hoy en un nivel muy alto, y pienso que la historiografía acá, desde las universidades, desde los mismos pelados, estuve mirando exposiciones ayer de pelados de octavo semestre de las universidades donde hay facultad de historia, y un nivel muy alto. Entonces me gusta mucho que la nueva historia se esté impulsando tanto, y creo que tiene que llegar lo más rápido posible a los centros de historia. Muchas gracias por gracias, profesor, por venir también acá, porque nos ayuda a entender algo que venimos indagando un poco desde el Centro de Historia de Itagüí, y es los trabajos monográficos nuestros. Entonces, mientras lo escuchaba, estaba también tratando de conectarlo con algunas reflexiones, con algunos personajes, y estamos llegando a un punto de decir cómo, cuando el autor de una monografía se pone en esa tarea, vamos descubriendo cómo hay profundas marcas del hacer del sujeto que escribe la monografía en el trabajo, y se ven reflejadas. Por ejemplo, cuando hay un interés muy marcado por hablar de asuntos ¿cómo lo llamábamos? Los costos, los valores, la planeación. Entonces me pregunta, ¿por qué hay tan, por ejemplo, el 30% del texto refiere sobre asuntos de planeación, refiere sobre asuntos de avalúo,
indaga uno más allá y resulta que es una persona que desempeñó funciones en ese sentido. Entonces uno ahí va comprendiendo más. Esta charla justamente le va dando uno luces sobre el héroe, en este caso el personaje, la forma como escribimos o como se escribe la historia, cómo las improntas de quien lo hace deja huella sobre el texto. Son más bien como ensayos. Lo segundo que quiero hacer también, y es un poco la pregunta que uno se hace por esta forma de escribir la historia, lo que nos ofrece Germán Colmenares, para mí es una manera clara de entender el asunto del tipo de ciudadano que configura el siglo XIX y que de alguna manera pervive buena parte del siglo XX. Un ciudadano virtuoso, ¿cierto?, que es el que define, por ejemplo, buena parte de la historiografía del siglo XIX. Muchas gracias por venir, profesor Blanco. Orlando. Presidenta, bueno, ver a Orlando es muy interesante porque hacía años no nos veíamos desde la universidad y él tiene una formación de economista también sumamente importante y hay un aspecto de Colmenares que si muchos no lo conocen es la historia económica. O sea, Colmenares también tiene una impronta sobre la historia económica de Colombia revolucionaria para el momento. Yo sé que esta no es ni la primera ni la última, sino la oportunidad para que Orlando se nos vincule con muchas otras conferencias y redundar en el pensamiento de Colmenares es sumamente importante, profe, porque ese aspecto de la historia económica o de la historia de la encomienda, de la historia de los partidos políticos que Colmenares trabajó también, vista desde la óptica ya no del magíster o del doctor en historia, sino vista desde el economista, sería también muy interesante mirarlo. Bueno, y lo segundo, hay un aspecto de las convenciones contra la cultura y es eso, es el punto de inflexión. O sea, con Colmenares, obviamente hijo de Jaramillo, de Jaime Jaramillo Uribe, en tantos aspectos del liberalismo, pero visto desde la ideología que nos relata Orlando, es un punto de inflexión. O sea, ya ahí las convenciones contra la cultura es, bueno, revisemos la historia de América Latina a través de los grandes pensadores y pongámosla en contexto. No queremos una historia tradicional, no queremos una historia de héroes, no queremos una historia, no, son las masas también las que de una u otra manera se pronuncian. Entonces, eso que hoy Orlando nos relata tan magistralmente es, y yo coincido con Jorge Morales en eso, revisemos de nuevo a Colmenares, volvamos a Colmenares, la historia política, económica y cultural, tal vez con Gutiérrez Girardot de pronto y con Reyes en América Latina, entraría uno a revisar un texto como el de Germán Colmenares para uno darse cuenta que hay un verdadero repaso por la historia cultural de América Latina a través, digamos que de la contracultura también. Yo quiero empezar por lo último, yendo hacia los otros aspectos. Solamente les quiero decir que cuenten conmigo. A través de Amantina, yo quiero seguir aportando al centro histórico. La decisión de venir aquí no es solamente un interés de amistad que tengo con Amantina desde hace mucho tiempo. Trabajamos juntos en actividades culturales, en los sectores culturales de Itagüí, ¿se acuerdan? Nos recordamos. Desde allí nos conocemos, sino que quiero poner mi saber, mis investigaciones, lo que estoy aprendiendo al servicio especialmente de este centro histórico. Estoy entusiasmado, estoy feliz de que ustedes estén poniéndole el alma
a la construcción de este centro histórico y no solamente les apoyo con charlas, conferencias que pueda dar, foros, conversatorios, sino también con interrelaciones, ya le había dicho a Martina, interrelaciones con los profesores de historia, investigadores y centros de historia, centros de archivo histórico de la Universidad Nacional de Medellín. ¿Sí? Para que ellos vengan acá, para que ellos extiendan, hagan su extensión de saber aquí, sus investigaciones, etcétera, etcétera. Yo sé que ellos son muy queridos, Manuel los conoce, muchos de ellos, y seguro que después de conocer esta iniciativa van a venir. Y en particular sobre la historia, les cuento que yo no sé de dónde me salió a mí este amor por estudiar a Germán, pero tiene que ver con muchas cosas, entre ellos con Manuel, este señor que está aquí. Este señor que está aquí me mostró el camino, me dijo una vez, qué coincidencia que esté aquí. Tenía ganas de escucharte y de verte. Empezó a escribir unas cartillitas sobre en qué consistía la obra de Germán Colmenares, y empezó a, él mismo las escribía y nos las mandaba, en el todos, 97, las circulaba por todas partes, y iba despertando intereses, motivaciones. Y yo leí esa cartilla, todavía la tengo guardada. Qué bueno, y yo leía cosas, y entonces, además el otro interés de que yo necesito, yo soy economista, pero estas formaciones de economistas que nos están dando hoy todavía son formaciones de economistas muy economicistas, muy econométricas, no nos permiten comprender la realidad, no nos permiten comprender la realidad económica. Entonces yo acudí a la historia, porque la historia es la que me permite conocer más esta realidad económica y asociarla con los aportes que he aprendido de la teoría económica o de los análisis económicos. Entonces me dediqué a estudiar a Germán y llevo 12 años investigando, 12 años. Y trabajé en qué consistió la obra de Germán Colmenares de 1968 a 1980. Se la dediqué toda, la dediqué como 4 años de estudio y la presenté como tesis de maestría en historia. Con esa tesis me gradué, tesis de maestría en historia. Y luego me dediqué, seguí estudiando y logré ahorita en el año sabático condensar las lecturas que venía haciendo sobre él de 1980 a 1990. Lo acabo de entregar como año sabático. Ahí tengo una copia, pero la idea es publicarla y buscar las maneras de la Universidad Nacional o por donde sea, o por aquí, hay que publicar eso, porque con eso yo termino el rastreo, en qué consistió el trabajo de Germán Colmenares. Y ese es el rastreo, porque él no solamente estudió en qué consistió la historiografía del siglo XIX, sino que estudió, lo que más estudió fue la historia económica y social, pero también en un contexto político. Yo estudiando la historia social, económica en un contexto político. Entonces él estudió desde la conquista, cómo fue este proceso de organización de esta sociedad desde abajo, cómo en eso consiste la nueva historia. Esa es la nueva historia, esa es la nueva historia, esa es la nueva historia, esa es la historia que usted quiere, esa es la historia que yo quiero. Es contar la historia, de qué relaciones organizaron aquí los conquistadores con los indígenas, cómo empezaron a transformar esas sociedades indígenas, cómo empezaron a interactuar, cómo empezaron a transformar esas sociedades indígenas y hacia la encomienda, y luego hacia los resguardos, y luego hacia las haciendas ilegales, y luego las haciendas legales, y luego el esclavismo, la entrada del esclavismo, toda esta sociedad, cómo se fue transformando, toda esta sociedad indígena, cómo se fue transformando con estos conquistadores, con estos españoles, con estos afrodescendientes, y cómo se fue transformando durante el siglo XVI, durante el siglo XVII, mitad del siglo XVIII, histórico, ¿no?
primera etapa de la investigación. Realidades de las figuras romanas de la emancipación y la injures estios y la tradición, todo eso lo enfocaban. Pero sí, y desde adentro, basado en archivos, no basado sino en archivos, archivos de las visitas de la tierra, los archivos históricos, las notarías, los informes de residencia, los informes de los visitantes, de los castellanos aquí, de los oidores, que los ponían a hacer diagnósticos, a presentar informes, con base en todos los archivos históricos de Indias, de Cartagena, de Popayán, de Medellín, de Bogotá, Santa Fe. Todo eso, él organiza esa historia, va sacando y va contando la historia. Y ellos se quedaron en la ley de las 12 tablas. Hasta el siglo XVIII, hasta la colonia. Y encontré que él investigó todo eso. Los estudios hasta 1980, Manuel, los estudios hasta 1980, en su gran mayoría, por no decir un 95%, se concentraron en conocer en qué consistió la colonia. Sí, ¿Cómo fue todo ese proceso de la colonia por dentro? ¿Cómo se fue transformando todo eso hasta llegar a la independencia? Y nos permite comprender qué había antes de la independencia. Es la manera más consciente de comprender por qué se generó los gritos de independencia, en qué consistió la independencia y cómo participaron los sectores indígenas, los sectores sociales, todos esos otros sectores sociales, cómo participaron, qué acumulado venía, qué contradicciones venían, qué conflictos venían y por qué esa independencia era un hecho ineludible. Eso se veía venir, pero a partir de los procesos sociales, a partir de los procesos históricos, los conflictos, toda esa maraña de cosas que se generaron entre la corona y los criollos. Desde la conquista, desde 1500 empezó la contradicción con la corona, una contradicción que fue construyéndose y transformándose y acumulándose y reformando y evolucionando en ramas, se fue dando una conflictividad muy heterogénea de contradicciones con la corona que aprovecharon la invasión de Napoleón para dar el golpe definitivo de independencia a sus padres, contra sus padres. Entonces esa historia nos cuenta en realidad qué fue esta independencia, en qué consiste esta independencia. Y después se dedicó a estudiar, de 1980 a 1990 se dedicó a estudiar en qué consistió la transición de la colonia a la república. O sea, él no solamente cuenta qué historia estaban haciendo los historiadores del siglo XIX, sino que empezó a hacer su propia historia con ese enfoque de la nueva historia y empezó a estudiar la historia, cómo se pasó de una sociedad esclavista a una sociedad campesina en Cartagena, en Popayán, cómo empieza a mostrar en Ecuador, porque Ecuador estaba más adscrito, Quito estaba más adscrito, Popayán estaba más adscrito a la administración de Quito. Pero todavía con trazas del feudalismo. Sí, Germán necesitaremos tiempo para conversar y discutir si realmente aquí hubo feudalismo hasta el siglo XVIII. La tesis de Germán es que aquí no hubo feudalismo, sino durante el siglo XVIII. En el siglo XVI, el siglo XVII no hubo feudalismo. Aquí en el feudalismo se forma un casi feudalismo, no el mismo feudalismo español, sino es otra forma de organización de feudo, otra forma de organización de haciendas. Con modalidad más bien clientelista. No de feudo, sino de haciendas señoriales. Haciendas serviles. Haciendas serviles. No feudos, el feudo señorial de familias y vasallos como en España. Esclavista, no. Servil. El feudo servil en España. En cambio, aquí no es ese, sino es otra hacienda servil, no es el feudo terrateniente dentro de la monarquía, sino la hacienda servil en plena formación de la república. Sí. De una formación de una república que va a variar de distintas formas. Hasta la Constitución de Estados Unidos, el federalismo, y luego el centralismo, Constitución Política de Colombia, ¿no? Entonces, eso con respecto a tu pregunta. Y otra pregunta que me hace Orlando, que tiene que ver con lo que hizo Orlando, es que
es que estas reflexiones son muy importantes. Yo creo que hay que reflexionar sobre lo que fue la nueva historia para aprender para saber qué aprender de ella y qué no aprender de ella, para distanciarnos de ella, pero críticamente, ¿cierto? Y en eso empato, y eso nos sirve para darnos pistas, metodologías y criterios de cómo hacer nuestras propias historias, de cómo hacer mejor nuestras propias historias. Y empato con la inquietud y la conversación tan interesante, reflexiva y crítica que hace don Horacio sobre lo que él dijo, todo eso, muchas cosas que comparto, pero lo que quiero reflexionar es que le quiero compartir a don Horacio algo que comparto con Germán Colmenares, y es que en la historia del siglo XIX, no solamente hay que concluir, lo importante no es concluir que fue una historia falaz, eso no es lo importante. Lo importante no es concluir que fue una historia mentirosa, que fue una historia engañosa, que fue una historia distractora, para no contar la historia verdadera, la historia de adentro, no, sino que esa historia, eso, don Horacio, eso lo hicieron, en la práctica, Claro. en efecto, al contar esa historia de la manera como la contaron, no contaron esa obra, ustedes la contaron, y la contaron conscientemente, no con olvido, conscientemente porque no les interesó, Era la y no les interesó porque le tenían miedo. La tesis de Germán Colmenares es Inconversiones contra la virtud, que no puedo desarrollar aquí porque apenas desarrollé una parte de un capítulo, otra parte de otro capítulo, y son como 5 capítulos. La tesis es que las élites del siglo XIX, empezando por los padres de la revolución, no les interesaba contar la historia de la colonia, no les interesaba contar la historia de la colonia, en qué consistió toda esa relación que hubo en la encomienda, en qué consistió esa relación de las haciendas, en qué consistió el esclavismo, porque se les podía devolver como un boomerang. Eso. Entonces, había un